En esta oportunidad vamos a ver un tema importante sobre la gestión pública. Hoy un poco es el tema relacionado a cómo redactar documentos. Entonces vamos a ver, según el temario, unos documentos importantes como es la carta, el oficio, el memorial, la solicitud. Y haremos la tingencia respectiva a la carta y el oficio cuando son emitidos por la administración pública. Entonces, para que tengamos un conocimiento completo sobre estos documentos en la administración pública. Pasaremos a compartir. A ver. Bien, el tema que nos ocupa es un tema de redacción administrativa. Es la redacción que se da en el ámbito de la administración pública. Lo vamos a ver desde el punto de vista de cuando usted es administrado y desde el punto de vista cuando usted es entidad pública, haciendo las atingencias que corresponden. Vamos a ver primero la teoría y luego vamos a pasar a nuestro Word para que ustedes vean en el Word cómo se tangibiliza lo que acabamos de decir en estas diapositivas. Y vamos a dar algunos datos importantes que deben tener en cuenta. Eh, el procedimiento administrativo que inicia un administrado, que generalmente es lo que sigue una autoridad administrativa, se rige por principios del procedimiento administrativo. Pero dentro de todos los principios del procedimiento administrativo, encontramos que hay algunos que se refieren eh, a la redacción de los documentos administrativos o al fondo de la redacción de estos documentos administrativos. Estos principios de redacción administrativa que forman parte del procedimiento administrativo general son los siguientes. Un principio es el de informalismo. Por este principio de informalismo se entiende que las normas del procedimiento administrativo deben interpretarse a favor de las pretensiones de los administrados. Es decir, si usted tiene alguna duda sobre la aplicación de una norma del procedimiento administrativo, como autoridad administrativa usted debe optar por la interpretación que beneficia al administrado. Por ejemplo, eh, el administrado presenta su escrito al titular de la entidad, cuando al ser un pedido de fraccionamiento de tributación municipal, lo debió presentar al jefe de administración tributaria. El titular de la entidad tiene dos opciones. La primera opción, devolver el escrito al administrado indicándole que debe presentarlo a la autoridad competente. Y en segundo lugar, el titular de la entidad debe remitirlo a la autoridad competente. ¿Cuál de estas dos interpretaciones favorece al administrado? Por supuesto que la segunda interpretación, por la cual la autoridad administrativa, al verificar su incompetencia, remite el expediente administrativo, la solicitud del administrado, a la autoridad competente, quien estará a cargo de resolver. Entonces, cuando usted vea y esté redactando algún escrito administrativo, entonces siempre, si le aparece alguna duda sobre esta redacción, usted tenga presente que siempre la autoridad administrativa debe realizar una interpretación favorable a las pretensiones, a los pedidos del administrado que realicen sus escritos. Otro principio también importante del procedimiento administrativo aplicable a la redacción administrativa es el principio de presunción de veracidad. Por el principio de presunción de veracidad se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en sus escritos responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Entonces, con mucho cuidado, cuando usted redacte un escrito administrativo, no coloque datos falsos. O sea, no indique que usted
nació en el año de 1970, cuando en realidad usted nació en el año de 1980, para obtener algún beneficio de la administración pública. Entonces, el principio de presunción de veracidad entiende que se presume que lo que dice el administrado en su escrito administrativo es cierto, salvo prueba en contrario. Es decir, si alguien verifica que lo que se ha dicho en el escrito es falso, podría el administrado incurrir en responsabilidad penal y también en responsabilidad administrativa. Otro principio de la redacción administrativa al lado del informalismo y la presunción de veracidad es el principio de buena fe procedimental. Los partícipes en el procedimiento administrativo realizan sus actos guiados por la buena fe. ¿Qué acontece? Imaginemos que estamos ante un procedimiento administrativo sancionador, donde el administrado está acreditado que ha cometido la sanción administrativa. Lejos de reconocer la comisión de la falta a disciplina administrativa, el administrado opta por interponer recursos para retardar la emisión de una resolución de sanción. Esta interposición de recursos no es validada por la autoridad administrativa, sustentado en el principio de buena fe procedimental, por el cual los partícipes en el procedimiento administrativo realizan sus actos guiados por la buena fe. Esto es, la autoridad administrativa, los administrados, los terceros administrados, los apoderados de los administrados, los abogados de la autoridad y los administrados siempre actúan de buena fe procedimental. Otro principio también importante es el principio de simplicidad. Y indica este principio, los trámites son sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad. Entonces, ¿qué implica? Cuando estás redactando un escrito administrativo, no pienses que tiene una formalidad absoluta. Lo que debes entender como administrado es que debe constituir un trámite sencillo, de tal manera que cualquier persona que no tiene instrucción legal o que no tiene una instrucción profesional puede acceder al servicio público a través de la redacción de un escrito. Por eso dice, los trámites son sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad. Dentro de este principio de simplicidad debe tenerse en cuenta que el administrado puede hacer uso de la solicitud para pedir algo, puede hacer uso de la carta para pedir algo, puede hacer uso del oficio para pedir algo a la administración pública. Por ejemplo, si una persona natural presenta un oficio a una entidad pública, la entidad pública debe dar trámite a esta solicitud, aunque se sepa que el oficio generalmente se da entre personas jurídicas y no entre una persona natural y una persona jurídica. Y por último, tenemos un quinto principio aplicable a la redacción administrativa. Este principio es el principio de uniformidad. Por este principio de uniformidad, la autoridad debe establecer requisitos similares para trámites similares. Por ejemplo, si se solicita la deducción de la base imponible del impuesto predial, encontramos que hay dos pedidos, un pedido del pensionista y un pedido del adulto mayor para acceder al mismo derecho. Los requisitos deben ser similares, salvo el caso del pensionista donde solamente se agregará la resolución que le otorga la calidad de pensionista. Pero sustancialmente ambos procedimientos deben contar con requisitos similares para alcanzar trámites similares. Ahora, una tingencia importante y es que a veces el administrado eh, presenta escritos con la intención de dilatar,
afectar el procedimiento administrativo. En relación a esto, debemos tener en cuenta tres deberes que establece la ley 27444 para los administrados. La ley 27444 es la ley del procedimiento administrativo general y esta ley establece como primer deber abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales. Bueno, yo no puedo decir que se disponga el fusilamiento de un servidor público, porque esto es ilegal. También es otro deber de los administrados abstenerse de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes. Es decir, usted no puede afirmar que determinado servidor público recibe dineros de un administrado, si es que no cuenta con alguna evidencia a favor de esto. Y por último, el administrado debe abstenerse de solicitar actuaciones meramente dilatorias. Entonces, en el primer caso, no podemos hacer ilegalidades en un escrito. En el segundo caso, no podemos decir cosas contrarias a la verdad en un escrito. Y en el tercer caso, no podemos usar un escrito para dilatar una actuación de la autoridad administrativa. Hecha esta introducción respecto de principios y deberes, veamos los requisitos de todo escrito administrativo. Cuando usted es administrado y tiene que presentar un escrito, ya sea a través de una solicitud, una carta o un oficio, debe observar que el mismo, aunque en distinto orden, debe cumplir con los siguientes requisitos porque son requisitos previstos en la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Y nos dice que son requisitos de los escritos. Identificar el expediente administrativo de la materia. Esto se dará cuando se trate de procedimientos administrativos ya iniciados. Si recién va a iniciar un procedimiento administrativo porque recién va a presentar su solicitud, carta u oficio, entonces no coloca ningún número de expediente porque recién se va a generar el mismo. Entonces, este primer requisito es dependiendo si se va a iniciar un proceso donde no colocamos este requisito o si hemos iniciado un procedimiento, caso en el cual se debe colocar la identificación del expediente de la materia. El segundo requisito es la indicación del órgano, entidad o la autoridad a la cual es dirigida. Ojo, no dice que usted está obligado a señalar los nombres y apellidos de la autoridad. Solamente dice la indicación del órgano, entidad o la autoridad a la cual es dirigida. Usted puede dirigir, señores, oficina de logística de la Municipalidad Distrital de, o puede dirigir, señores de la Municipalidad Distrital de, o tal vez, señor jefe de la unidad de logística de la Municipalidad de. Estos tres casos supuestos son totalmente válidos porque son conforme a los requisitos de los escritos administrativos. O sea, no va a pensar usted que es un requisito señalar los nombres y apellidos de la autoridad a la cual dirige el escrito, porque eso no está previsto en la ley 27444. Otro requisito es que se debe indicar los nombres y apellidos conforme están en el DNI completos del administrado. También se debe indicar su domicilio y su número de DNI. Si es extranjero, el carnet de extranjería o en su caso el pasaporte. Vea que solamente le exigen los nombres y apellidos como administrado, su DNI y su domicilio. Cuando habla de domicilio se refiere al domicilio donde vive el administrado.
Note que en ningún momento se establece la necesidad de colocar en un escrito administrativo domicilio procesal, esto es el domicilio del abogado, o en su caso indicar un correo electrónico o el teléfono móvil. ¿Qué implica esto? Que si usted lo considera necesario y útil, puede colocar estos datos, pero debe observar que no son requisitos exigidos por la ley 27444. Otro requisito es la expresión concreta de lo pedido, es decir, qué es lo que estás pidiendo. Debe ser claro y preciso y fácilmente identificable. Por ejemplo, solicito se disponga la deducción de 50 UITs a mi impuesto predial por ser adulto mayor. Entonces, claro y preciso. O, en su caso, imaginemos que es menos técnico. Solicito la exoneración del pago del autovalúo por ser pensionista. Claro. Entonces, expresión concreta de lo pedido. Ahora, yo en los casos, cuando realizo mis escritos, coloco el apartado 1, expresión concreta de lo pedido. Pero eso no es obligatorio, porque con la autoridad administrativa debe verificar de todo el documento qué es lo que está pidiendo. Si yo lo coloco es para facilitar el entendimiento de mi escrito. De la misma manera, yo coloco expresión concreta de lo pedido, pero usted puede colocar petitorio y es totalmente válido. Y también debe indicar los fundamentos de hecho en orden cronológico. Se debe indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que sustentan la expresión concreta de lo pedido. Ahora, también nos dice que al momento de hacer el escrito administrativo, es tu derecho, tu facultad, indicar fundamentos de derecho. Es decir, un escrito administrativo sin fundamentos de derecho es totalmente válido. Un escrito administrativo con fundamentos de derecho, el administrado ha hecho uso de la facultad que le otorga la ley para indicar los fundamentos de derecho. Entonces, si usted conoce, lo coloca. Ahora puede darse el caso siguiente. Yo soy administrado, no soy conocedor del derecho. Y después de indicar mi petitorio, establecer los fundamentos de hecho, indico normas, pero son normas que no son pertinentes ni son aplicables al caso. En ese caso, usted tranquilo, no se preocupe. Su escrito no puede ser declarado improcedente por haber indicado erróneamente fundamentación jurídica. ¿Esto por qué? Porque la autoridad administrativa tiene la obligación de aplicar la Constitución, la ley y el derecho. Por lo tanto, que usted se haya equivocado en establecer una correcta normatividad o tal vez no lo indica, eso no exime a la autoridad administrativa para que aplique las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano. Luego que indicas tu expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho, deberás indicar una relación de los documentos y anexos del TUPA. Generalmente un administrado, cuando presenta un pedido a una administración pública, lo hace teniendo lectura del Texto Único de Procedimientos Administrativos, el TUPA. Toda entidad a nivel nacional cuenta con un TUPA que establece los procedimientos administrativos que se llevan a cabo dentro de una entidad pública. Una municipalidad tiene TUPA, un gobierno regional tiene TUPA. Y digamos, en el caso de que yo solicito la deducción de 50 UITs por ser pensionista, este es el tipo de procedimiento que está en el TUPA. ¿Y qué tiene de interesante el TUPA? Que te indica los requisitos para acceder a tal derecho. Por ejemplo, puede indicar la resolución que le otorga pensión, copia del DNI y certificado negativo de propiedad. Entonces, con esos tres documentos, usted
en su escrito coloca relación de documentos y anexos conforme al TUPA y coloca los medios probatorios que también son anexos. En un escrito administrativo, por cierto, usted puede ofrecer todos los medios de prueba que le faculta la ley: testimonial, declaración de parte, inspección, pericia, informes, documentos, etcétera, etcétera. Y también nos dice que como requisito del escrito administrativo es indicar el lugar, fecha y firma donde se realiza el escrito y el día en que se emite el escrito. Recuerde que la fecha de emisión del escrito no necesariamente es la misma que el de su presentación. Y por último, este es un requisito también opcional, es que en el escrito administrativo opcionalmente puede indicar la dirección del lugar donde desea recibir las notificaciones del procedimiento si esta dirección es diferente a la dirección del domicilio real del administrado, que ya vimos que es un requisito necesario dentro del procedimiento administrativo, en este caso de los escritos administrativos. Y esto nos lleva a ver un pequeño esquema de los requisitos del escrito que acabamos de ver. Como pueden ver, al lado izquierdo, hemos previsto ahí expediente, número, llenamos, señor, la autoridad que debe resolver el pedido, indicamos nuestros nombres y apellidos como administrado, el DNI, número, el domicilio donde vive el administrado, a usted digo. Puede colocar otras frases: a usted respetuosamente digo, a usted me presento y digo. Es totalmente válido. Después de esto colocamos expresión concreta de lo pedido. Después colocamos fundamentos de hecho. Recuerdan que dijimos que los fundamentos de derecho es opcional, entonces no lo hemos colocado en este caso. Medios probatorios y anexos son la relación de documentos y anexos que están en el TUPA. Y colocamos uno más. No se olvide, siempre es un anexo de una solicitud, o ya sea contenida en la solicitud, en la carta o el oficio, que realiza el administrador, debe presentar su copia de su documento nacional de identidad. Luego de esto termina con un: por lo expuesto, pido a usted acceder a mi pedido, lugar donde hacemos el escrito, en este caso Lima, y su fecha de realización 23 de marzo del 2023. No se olvide de colocar su firma en el escrito administrativo. Una vez que culmina su firma, adjunta los anexos, el escrito está listo para ser presentado a mesa de partes de la entidad pública, en este caso la entidad pública municipal o la entidad pública denominada gobiernos regionales. Y esto nos lleva a hablar sobre los escritos de inicio de procedimientos administrativos. ¿Cuáles son estos escritos de inicio de procedimientos administrativos? Son la solicitud administrativa, la carta, el oficio y el memorial. Son escritos de redacción administrativa utilizados para iniciar procedimientos administrativos. Estos pedidos que están contenidos en la solicitud, la carta, el oficio, el memorial, son parte o son expresión de o contienen el derecho de petición administrativa, por el cual cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo. Date cuenta que el administrado, ya sea él solito o en grupo, puede presentar un escrito a una entidad pública, municipalidad, gobierno regional, para iniciar un procedimiento administrativo. Entonces, este derecho de petición administrativa nos lleva a hablar sobre manifestaciones de este derecho de
petición. Y estas manifestaciones son en número de 6. ¿Cuáles son estas manifestaciones? La solicitud en interés particular. También es otra manifestación la solicitud en interés general de la colectividad. En el primer caso, lo que se solicita solamente interesa al administrado, es en su interés particular. En el segundo caso, lo que se solicita interesa a la colectividad en su conjunto. Podríamos decir que esta solicitud en interés general de la colectividad se refiere a la defensa y protección del interés difuso, que es aquel interés que está dispersado sobre toda una comunidad de individuos que no son determinados. Ejemplo, los ciudadanos de la región Arequipa actúan en interés difuso. ¿Por qué? Porque el día de hoy puede haber, están naciendo ciudadanos de la región Arequipa o están falleciendo ciudadanos de la región Arequipa. Es difícil de saber exactamente cuántas personas representan el interés difuso. También el derecho de petición administrativa va a consistir en escritos de contradicción de actos administrativos. Estos escritos de contradicción de actos administrativos generalmente son los denominados recursos administrativos. Tal vez han escuchado hablar de la reconsideración, la apelación. Estos son recursos administrativos. Ahora bien, la contradicción no solamente se hace a través de recursos administrativos, sino que también se hace a través de reclamos. Ejemplo, me llega el recibo de agua con una exorbitante suma que no he gastado. Entonces lo que hago es presentarme ante la autoridad o empresa de saneamiento y decirle qué ha pasado acá, yo no he gastado agua. Entonces le van a hacer firmar un formato denominado reclamo. Ese reclamo es una manifestación de la contradicción de los actos administrativos. Otra manifestación del derecho de petición es la solicitud de información. Esta solicitud de información se refiere a la información pública a la que están obligados de entregar todos los funcionarios de la entidad pública. Entonces, si yo solicito, otórgueme el expediente técnico del proceso de adjudicación simplificada número tal, la autoridad está en la obligación de proporcionarme copias del referido expediente de contratación estatal. Otra manifestación del derecho de petición es los escritos que formulan consultas. Por ejemplo, yo tal vez desconozco la interpretación de una norma y quisiera que el ente encargado de estas normas me dé luces sobre esta interpretación. Entonces yo realizo un escrito donde formulo una consulta. Lo dirijo normal, como todo escrito, y en el petitorio coloco, por ejemplo, por medio de la presente solicito en vía de consulta se me indique si los actos que emite la presidencia de las sociedades de beneficencia son actos administrativos o no. En el caso de ser negativa la respuesta, ¿qué actos serían? Como ve, estamos efectuando una consulta. Y por último, otra manifestación del derecho de petición es los escritos de solicitud de gracia. En estos escritos de solicitud de gracia, el administrado solicita algo, pero ese algo no es una obligación de la autoridad administrativa. Está sujeta a que la autoridad administrativa manifieste su interés o em, su intención de amparar este pedido de gracia. Y en este caso vamos a ver la solicitud en interés particular.
Cualquier administrado con capacidad jurídica puede solicitar por escrito la satisfacción de un interés legítimo, obtener de la declaración el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, las constancias de un hecho y ejercer una facultad o formular legítima oposición. Entonces, a través de una solicitud en interés particular, tú puedes solicitar todo lo que estamos indicando: la satisfacción de un interés legítimo, la obtención de una declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, las constancias de un hecho o ejercer la facultad o formular legítima oposición. Esto es la solicitud en interés particular. Y al lado de esto tenemos la solicitud en interés general de la colectividad. Generalmente esta solicitud en interés general de la colectividad se realiza haciendo uso de un documento que hoy también es parte de nuestra exposición, es el memorial. El memorial generalmente es usado por un grupo de personas para hacer notar una falta de legitimidad del gobierno de turno. La solicitud en interés general de la colectividad implica que las personas naturales o personas jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad aduciendo el interés difuso. Recordemos, el interés difuso es aquel interés que corresponde a un grupo indeterminado de personas. ¿Y para qué sirve esta solicitud en interés de la colectividad? Comunicar y obtener respuestas sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el acceso a las entidades en relación con administrados o el cumplimiento de los principios procedimentales. También tenemos que a través de esta solicitud en interés general de la colectividad puede presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, típica función del memorial, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto de los servicios públicos. Entonces, tal vez usted dice, bueno, no me incumbe que construyan una cancha deportiva para reducir los jóvenes que consumen drogas, pero sí te incumbe. ¿Qué puede hacer? Puedes presentar en interés difuso una solicitud pidiéndole al alcalde que se sirva a concluir la construcción de una cancha deportiva que coadyuvará a reducir los índices de drogadicción dentro de la municipalidad. Y aquí encontramos el esquema de la solicitud administrativa. Entonces, la solicitud administrativa es un escrito típico de los administrados. A veces también el servidor público que es sometido a un procedimiento puede hacer uso de la solicitud para presentarlo a la autoridad administrativa. Esto es a su jefe inmediato. Y tenemos el esquema de la solicitud administrativa. Primero indicamos una sumilla. Después de la sumilla, dirigimos el escrito al órgano, entidad o autoridad competente. Indicamos los nombres y apellidos del administrado. También indicamos su número de DNI y su domicilio. Esto es donde vive. A usted digo o respetuosamente digo. Indicamos la expresión concreta de lo pedido o el petitorio y procedemos a establecer los fundamentos de hecho y de derecho de mi petitorio. Indicamos los medios probatorios, si es todo prueba documental, también son los anexos. No olvidar de adjuntar copia del documento nacional de identidad. Culminamos con un por lo expuesto, pido a usted acceder a mi pedido Lima, 23 de marzo de 2023 y la firma del administrado. Antes de continuar, veamos en Word
esta situación? A ver, veamos. Listo, a ver, esperemos. Ya, seguramente ya pueden observar el Word y estamos viendo el modelo de solicitud administrativa. Este documento administrativo es elaborado por el administrado, quien con su presentación da inicio a un procedimiento administrativo ante una entidad pública. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esta solicitud. Entonces, la solicitud no tiene un determinado número de hojas. Dependiendo de lo que usted vaya a solicitar o alegar, una solicitud puede ser extensa o puede ser corta. Para efectos de nuestra explicación hemos usado un ejemplo y vemos una solicitud que culmina en una hoja, pero a partir de la realización de estos escritos, uno se da cuenta que a veces una hoja no es suficiente para pedir algo a la administración pública. Entonces, en este caso, colocamos una sumilla, que es el resumen de todo el escrito administrativo. Y cuando coloca sumilla, coloca un resumen. Solicito aplazamiento de pago de deudas tributarias. Ya nos vamos ubicando que es un tema de tributación municipal. Y esto determina que en este caso yo presente el escrito al señor subgerente de determinación y fiscalización tributaria de la municipalidad. Ojo, si usted, por ejemplo, aquí, imaginemos, dice, señor alcalde de la municipalidad. Usted dice, pero está hablando de deuda tributaria y lo debe dirigir al subgerente de administración tributaria de la municipalidad. No lo ha hecho. ¿Declara improcedente o continúa el trámite? Debe continuar el trámite. Por cuanto la misma ley 27444 establece que si un escrito se remite a una autoridad incompetente, ésta lo remite a la autoridad que goza de competencia administrativa. Luego de esto colocamos los nombres y apellidos del solicitante, su identificación con DNI y su domicilio real, esto es donde vive, la dirección domiciliaria, e indicamos a usted respetuosamente vive. En este caso coloco expresión concreta de lo pedido y vamos a revisar qué es lo que está pidiendo en concreto el administrado. Solicito se disponga el aplazamiento del pago de mi deuda tributaria ascendente a, por concepto de impuesto predial, en mérito a los siguientes fundamentos. Y esto nos lleva a que después de nuestra expresión concreta de lo pedido, nos remite a los fundamentos de hecho y de derecho de nuestro pedido. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, como ejemplo hemos colocado, habiéndoseme notificado con la determinación de la deuda tributaria, resulta que me es imposible dicho pago por el momento, debido a la situación difícil que vengo a atravesar. En efecto, a la fecha mi señora esposa es paciente oncológica, siendo que los gastos que realizo en su tratamiento son excesivos. Por esta razón considero que se debe aplazar el pago de mi deuda tributaria. Luego de esto señalo los medios probatorios y anexos. Entonces, como es toda prueba documental, entonces señalo copia de mi DNI y copia de recibo de pago del 50% de la deuda tributaria. Por lo expuesto, a usted pido acceder a lo solicitado, en este caso, el lugar donde se hizo el escrito Moquegua, fecha de realización 23 de marzo del 2023, y no se olvide de la firma del solicitante. Si no firma el solicitante, se entiende que este escrito carece de titular de la manifestación de la voluntad. Un dato importante, y lo vamos a verificar en este escrito, es, por ejemplo,
podemos colocar un ítem más. Vamos a colocar uno. Ya, uno. ¿Qué es lo que puede ofrecer en un procedimiento administrativo? Recuerde que puede ofrecer documentos. Los documentos que sirvan para acreditar los hechos que exponen su solicitud. Estos documentos incluyen informes que se pueden solicitar, exhibiciones, reconocimientos de los documentos, cotejos y además de estos documentos también se puede pedir declaración testimonial, también puede pedir declaraciones de parte, informes periciales o pericias, inspecciones administrativas que pueden en algunos casos implicar otra prueba, la reconstrucción de los hechos. También puede ofrecer expedientes en trámite y terminados. Entonces, de esa manera puedes establecer todos los medios que puedes presentar, pero tú no te abrumes. En este caso, el pedido es sencillo. Ya ha leído el TUPA el señor y ha verificado que si paga el 50% de la deuda tributaria, lo demás puede ser aplazado. Entonces, en este caso, él presenta su escrito y más o menos podemos darnos la certeza de que se nos va a declarar fundado esta solicitud. Por lo expuesto, pida usted acceder a lo solicitado, Moquegua, 23 de marzo del 2023 y firma del solicitante. Ahora vayamos a nuestro, ya hemos culminado con la solicitud y continuemos. Ya hemos visto la solicitud y hemos visto los requisitos de todo escrito administrativo. Y hemos visto que una solicitud cumple con estos requisitos. Ahora, por algunas veces por estrategia, otras veces tal vez porque uno considera que quiere usar la carta. Entonces, para que el administrado solicite algo, también, porque no hay prohibición, presenta una carta. En este caso, hablamos de un esquema de carta. Entonces, por ejemplo, en este caso, el lugar y fecha. Eh, esta parte, esa parte que ustedes ven, eh, no necesariamente lo debe colocar el administrado. Algunas organizaciones de administrados, los sindicatos de trabajadores estatales, envían cartas a la entidad pública y al enviar la carta establecen una identificación de la misma. Entonces, no hay problema. Si usted es simplemente un administrado, no coloca esto de la carta y su identificación, solo coloca lugar y fecha, empieza con eso, lugar y fecha, y lo dirige, señor
nombres y apellidos de la autoridad administrativa a la cual nos vamos a dirigir. La dirección no es importante cuando se entrega a mesa de partes y ésta recibe el documento. Pero si usted va a hacer uso de una carta notarial que quiere que se entregue a la entidad pública, en ese caso el mismo notario le exigirá que coloque la dirección del destinatario en la carta notarial. Luego de esto se coloca un presente, indicamos el asunto, un resumen, y la referencia, es decir, a qué documento o qué documento es el que ha dado lugar a esta carta. Y colocamos, es grato dirigirme a usted sin otro particular que de usted atentamente. Colocamos firma, nombres y apellidos, DNI y dirección del administrado que presenta la carta. Entonces, en ese caso, verifique que se cumple con los requisitos. Si se dan cuenta, también estamos cumpliendo con los requisitos que establece la ley 27444. Lugar y fecha, nombres y apellidos del destinatario. El cuerpo implica la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho y de conocerlo, los fundamentos de derecho. Los medios probatorios los podemos anexar. Colocamos allí anexo. Ya vamos a ver en el tipo carta. Y ya esto nos lleva, a ver, vamos al Word para que ustedes tengan una visión de cómo hacemos estas cartas cuando somos administrados. Ya lo tenemos en pantalla. Está, modelo carta. Entonces, en este caso, coloca el lugar donde hace la carta. En este caso hemos colocado Cerro de Pasco, su fecha de realización 23 de marzo del 2023. Indicamos señor, identificamos a la autoridad administrativa encargada de dar trámite según nuestra consideración a la presente solicitud. Luego colocamos presente y el asunto. El asunto generalmente nos remitirá a un resumen de lo que se va a solicitar. Si ustedes vieron en la solicitud colocamos sumilla, en la carta colocamos asunto. Pues en este caso, ¿cuál es el asunto? Copia del expediente de contratación directa 004-2020-M-DSJ. Colocamos el cuerpo de mi mayor consideración. Entonces, atento saludo a su persona por medio de la presente en atención a mi derecho a la información pública. Solicito formalmente se me expida un juego de copias del expediente de contratación 004-2020-MDSJ. Dice, si bien la ley establece la falta de necesidad de motivar este pedido, indico que las copias solicitadas son para fines académicos relacionados con mi formación profesional de contador. Colocamos acá los fundamentos de derecho, porque en este caso el administrado lo considera útil. Entonces, el presente pedido lo realizo conforme al artículo 3 del tubo de la ley 27806, la ley de transparencia y acceso a la información pública, que nos dice todas las actividades y disposiciones de las entidades están sometidas al principio de publicidad. Dice, sobre el pago del derecho de tramitación lo realizaré al momento de la expedición de copias, sometiéndome a la liquidación que indique la autoridad. Y en otro particular, quedaría usted adjuntando copia de mi documento nacional de identidad, atentamente, firma del solicitante, nombres y apellidos, DNI y dirección. En la solicitud, estos datos, salvo la firma, iban arriba. En una carta es lo que cierra el escrito. Vemos el destinatario y abajo el remitente. Entonces, por eso dice firma del solicitante, nombres y apellidos, DNI y dirección. No hay problema en que coloque su correo electrónico o en su caso coloque no solamente el correo electrónico, sino también su teléfono móvil. Esta carta
Puede también tener, si somos un poco más exquisitos, podemos indicar esto, mire. Uno, expresión concreta de lo pedido. Luego de la expresión concreta de lo pedido, puedes colocar fundamento de hecho. No hay ningún problema, es una forma de hacer el escrito. En este caso tenemos hasta fundamentos de derecho. Buscamos los medios probatorios. Y sin otro particular que de usted, y acá podemos colocar anexando la siguiente documentación. Uno A, entonces recuerden, copia de mi documento nacional de identidad. Listo. Y allí dice que, en el caso nos dice que se ha cumplido con, bueno, en este caso solamente puede ser el DNI, pero imaginemos que se va más allá, así, copia de derecho de tramitación por expedición de copias ascendente a 30 soles. Totalmente válido. Unimos con el atentamente firma del solicitante, nombres y apellidos y DNI del solicitante. Entonces, con esto vemos que también podemos hacer uso de la carta como administrado, ¿ya? Entonces puede hacer uso de la carta como administrado. Vayamos nuevamente a nuestras diapositivas. Ahí tenemos el esquema de la carta y hemos visto cómo se hace. Aquí vemos el oficio. Como hemos visto, el derecho de petición puede ser utilizado a través de la solicitud, la carta y el oficio. En este caso, colocamos el esquema del oficio. Iniciamos con oficio número. Eh, en un oficio sí se estila eh, colocar la denominación del año en el que se emite. Por ejemplo, en el año 2023 es año de la unidad, la paz y el desarrollo. En el encabezado colocaremos año de la, de la unidad, de la paz y el desarrollo. Y procede a identificar el oficio. Entonces, tal vez oficio 001, oficio 002, oficio 003. Este es un oficio que envía el administrado. ¿Ya? Más adelante vamos a ver el oficio que envía la administración pública. Entonces, oficio número, coloca el número, señor, y dirige los nombres y apellidos del destinatario, el cargo y la institución que ostenta, e indica su dirección. Colocamos presente el asunto que nos lleva a presentar el oficio, la referencia, lo que antecede, y empezamos generalmente con la siguiente expresión: es grato dirigirme a usted, o es propicia la
ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración. Colocamos atentamente, firma y posfirma de corresponder. Generalmente, recuerde esto, el oficio, el oficio es una comunicación entre personas jurídicas. Por lo tanto, si un sindicato, persona jurídica, se dirige a la entidad pública, que es otra persona jurídica, se realiza por oficio. Si una junta vecinal debidamente constituida solicita la resolución de un escrito a través de una queja por defecto de tramitación, entonces totalmente válido y lo hará a través de un oficio, porque es una persona jurídica. Pues vayamos a ver, antes de ir a ver el memorial, nuestro Word. Y hemos hecho algunas modificaciones a la carta, pero si usted no las quiere revisar, no se preocupe. Una carta ya está bien hecha, así como ustedes lo pueden ver. Ahora, tal vez alguno dice, y doctor, yo como administrado, ¿cómo hago para enviar una carta notarial? También me han hablado de la carta notarial. Lo único que haces en esta carta, digamos, esta carta lo quiere entregar mi cliente por notario, entonces aquí le pongo grande, carta notarial. Lo subrayo y lo pongo al centro, ahí está. Y en este caso, que es una carta notarial, todo es igual, no se preocupe de modificar más, pero sí se le va a exigir que señale la dirección donde se encuentra este secretario general de Archivo Central de la Municipalidad. ¿Eso por qué? ¿Por qué es importante la dirección de una carta notarial? Porque el notario va a notificar esta carta en la dirección que usted indica como remitente. Ahora, también no se olvide, y se da casos en los cuales el, la administrada, la administrada en este tipo de oficios, eh, disculpen, en esa carta notarial, también le va a solicitar, uno, la dirección del destinatario y también te va a solicitar el notario la dirección del remitente, o sea, quién remite, dónde vive el remitente. Estos actos da fe el notario. Pero si usted considera que lo va a presentar solo a mesa de partes, no hay ninguna obligación que presente su escrito por carta notarial. Eso es una facultad del administrador. Pero vayamos a ver el oficio. Pues colocamos la denominación del año de la unidad, la paz y el desarrollo. Colocamos siempre estas siglas, la identificación del oficio. Si no coloca esto, entonces no es un oficio, alguien podría decir, será una carta tal vez. Aquí, en este caso, es una persona jurídica, la junta vecinal va a presentar este escrito. Y de la misma manera que en la carta colocamos señor, identificamos al órgano, entidad o autoridad, colocamos la dirección donde radica la autoridad, colocamos un presente, asunto, solicito registro de junta vecinal. En este caso, hemos colocado que puede hacer uso de los rubros, expresión concreta de lo pedido, fundamento de hecho, fundamento de derecho,
medios probatorios y anexos. Es propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. Entonces, claro, está ordenado y se puede realizar, pero no hay problema en que sea el escrito la carta de la siguiente manera y está totalmente válida. Y suficiente. Pues en este caso firma el presidente de la Junta Vecinal y una vez que firma, bueno, se aconseja que coloque su posfirma, que no es más que el sello que debe colocar al oficio, que será remitido a la autoridad administrativa. Entonces, estábamos viendo esta situación importante. Ahora, mire, ven, en este caso, no hay problema en que usted, por ejemplo, coloque, digamos, licenciado Ramiro Arce Río. No hay ningún problema. Pero si usted no lo coloca, no se preocupe. Es totalmente válido el escrito y no va a ser devuelto. Entonces, a través del oficio, una persona jurídica se dirige a otra persona jurídica. En el caso de la carta y en la solicitud son documentos que los realiza una persona natural y los envía a una persona jurídica, en este caso a la entidad pública. Y vamos a nuestro otro modelo, pero vamos primero al Word, al PPT correspondiente. Listo. Del esquema del oficio pasamos al esquema del memorial. El memorial es también un documento administrativo en el cual dos o más administrados solicitan algo de interés difuso a una autoridad administrativa. Entonces tenemos aquí, en este caso, cuando hablamos de memorial, en grande colocas al centro de la hoja la palabra memorial e indicamos señor, nombres y apellidos del destinatario, cargo, entidad, colocamos los que suscribimos la presente, nos dirigimos a usted para solicitarle se sirva por los siguientes motivos, primero, segundo, por lo tanto a usted, señor, solicitamos el lugar donde hacemos el memorial, Amazonas, y su fecha de realización, 23 de marzo del 2023. Y coloca las firmas de los interesados. Entonces, esto es un esquema simple del memorial. Pero a ustedes pueden decir, pero ya está interesante, bonito eso del esquema, pero quiero ver cómo es un memorial en el Word, que es lo que yo utilizo para redactar. Un requisito de este escrito denominado memorial es que usted debe colocar en grande, así, memorial. No se olvide, igual que carta notarial, igual aquí coloca memorial. Y lo dirige, señor, indica los nombres y apellidos, en este caso sí, los nombres y apellidos de la autoridad administrativa, el cargo que ocupa la autoridad administrativa y en su caso la dirección y demás datos que puedan considerarse para hacer llegar este memorial a la autoridad administrativa. Y ojo, en esta parte es importante. ¿Y por qué el memorial a veces es un documento idóneo? Eh, Hay situaciones en interés difuso, pero también es importante establecer que cualquier persona puede actuar en interés difuso. Ahora, es posible que en una conversación varios vecinos indiquen, sí, pues tiene razón, hay que proceder hasta el memorial. Entonces usted hace el memorial y va a hacer firmar el memorial por cuantas personas lo consideren pertinente.
Si, por ejemplo, le falta alguno, ese es lo que le facilita el memorial. No es necesaria su firma. Entonces, por eso ponemos en el memorial, iniciamos con los que suscriben la presente, porque no sabemos hasta aquí quiénes suscribirán. 1, 10, 20, 30, 100. Eso depende de las personas naturales que van a presentar este memorial. Entonces colocamos en este caso los que suscriben la presente en nuestra condición de vecinos de la municipalidad que dirige. Nos dirigimos a usted para formalmente solicitarle la suspensión de las actividades de fiscalización de nuestras tiendas de ventas de productos de primera necesidad por los siguientes motivos. ¿Ya? Entonces ya se presentaron. Y ahora procede a establecer los fundamentos de hecho y de derecho. Primero, debido a los desastres naturales generados en nuestra circunscripción territorial, se ha producido un desabastecimiento masivo de los productos de primera necesidad en nuestra localidad, los que son de vital importancia para el desarrollo de la población. En segundo, dice, en estas circunstancias, los que suscriben la presente han visto por conveniente aperturar tiendas de venta de productos de primera necesidad a bajo precio que pretenden mitigar la escasez de alimentos de nuestra población. Tercero, sin embargo, habiendo declarado estado de emergencia el gobierno nacional, repentinamente se han iniciado acciones de fiscalización que han impuesto sanciones de multa a alguno de los suscritos, sin que se realice una actividad de prevención, generando el cierre de tiendas que garantizaban la venta de productos a los vecinos. Mire, y acá viene la fundamentación jurídica, que es, vuelvo a repetir, toda fundamentación jurídica en esos escritos es facultad del administrado. Si el administrado va ante un abogado, es lógico que el abogado debe colocar la fundamentación jurídica correcta. Entonces, de esta manera, como fundamento jurídico colocamos, no está de más advertir que el artículo 59 de la Constitución Política del Perú establece: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Por lo que la actividad de fiscalización estaría afectando nuestro derecho a la libertad de empresa y comercio. Culminamos con un por lo tanto. A usted, señor alcalde, le solicitamos disponga inmediatamente la suspensión de las actividades de fiscalización en nuestra jurisdicción en tanto se mantenga el estado de emergencia en nuestra comunidad, permitiéndose la solución de problemas de manera pacífica. Entonces colocamos el lugar donde hacemos el escrito, la libertad y su fecha de realización, 23 de marzo del 2023. Y se procede a las firmas de los vecinos que suscriben el memorial. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es lo que se aumenta. Acá colocamos, se puede hacer este recuadrito, por eso es los que suscriben la presente. Entonces, lo que nos conviene es hacer firmar a la mayor cantidad de personas. Colocamos nombres y apellidos, número de DNI, dirección, firma. En este caso podemos reducirlo para que quepa más. Acá dejamos un poco
Ya, y el memorial sale con ese recuadro, claro, lo duplicamos conforme nosotros consideremos que vamos a tener el apoyo de personas. Por eso es los que suscriben la presencia. Si a una persona le ponen a la vista el memorial y dicen, vecina, hay que firmar este escrito, nos va a ayudar. Entonces, ¿y a dónde firma? Usted lo firma, suficiente. Ya participó en estas cartas, en estos memoriales. Entonces vemos que la carta, la solicitud y el memorial son escritos típicos que usa el administrado en relación a la administración pública para solicitarle algo y dar inicio a un procedimiento administrativo. Ahora veamos qué es lo que acontece cuando quien emite estos documentos es la entidad pública. Entonces, ¿a qué nos referimos? En estos casos, la entidad pública se comunica esencialmente por resoluciones administrativas, o sea, lo que llamamos acto administrativo. Pero esto no impide para que algunas actuaciones por parte de la administración pública se realicen a través de cartas u oficios. Entonces, a partir de ahora vamos a ver los supuestos en los cuales la, au- la autoridad administrativa emite la carta o el oficio. Entonces ya nos desligamos del administrado y sus escritos administrativos y ahora veamos qué hace la administración pública municipal en este caso. Pues vayamos a nuestras diapositivas. A ver. Entonces, en este caso vamos a ver la carta como documento de la entidad pública. En este caso entendemos por carta el documento emitido por los órganos o unidades de la entidad pública para comunicarse con una persona natural o jurídica que no forma parte de la administración. Esto es interesante. En algún lineamiento por parte de algunas entidades de la administración pública, se amplía un poco el margen de utilización de la carta. Técnicamente hablando, la carta es lo que utiliza una persona natural para dirigirse a otra persona natural o a una persona jurídica. Sin embargo, algunos entienden que no solamente la carta puede servir en el caso de la administración pública para comunicarle un hecho a la persona natural, sino también para comunicarle un hecho a la persona jurídica que no forma parte de la administración pública. Entonces, la carta es un documento administrativo netamente externo. Y para este caso encontramos una especial consideración sobre la carta y es sobre la estructura de la carta. Entonces, cuando hablamos de la entidad pública nos habla de el encabezado de la carta. Y cuando habla de el encabezado de la carta, indica que es la parte superior del documento que comprende la siguiente información, el logotipo oficial de la entidad. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando la administración pública elabora la carta en un membrete, coloca su logotipo oficial como entidad pública. Entonces, una vez que coloca su logotipo especial de la entidad pública, ya tenemos la estructura de la carta administrativa. Pues ese es el encabezado. Tenemos el encabezado. Otros documentos, otra parte de esta carta administrativa es el año oficial.
En este caso, el año 2023 está denominado el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Esa es la denominación del año calendario. Esto es más típico en los oficios, pero no obsta para que la administración pública coloque en su carta la denominación. Luego se indicará el lugar y fecha en la cual se emite la carta. Entonces comprende el nombre de la localidad, el día, el mes y el año de elaboración del documento. Y luego encontramos la codificación, es decir, la individualización de la carta. Entonces, en este caso, la carta se individualiza. La siguiente, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, colocamos carta número 0011-2023-MDA, Municipalidad Digital de Ampato, AL, Alcaldía, Secretaría General de Alcaldía. Ese es quien emite la carta, de la codificación. Y indicamos el nombre, apellido y o cargo de la persona a quien se dirige el documento. Entonces, si en este caso de la carta administrativa se incluye adicionalmente la dirección de la persona natural o institución. Entonces, es necesario en esta estructura de carta administrativa, repetimos, esta carta administrativa es la que emite la entidad pública uh, a una persona natural o a una persona jurídica ajena a la administración. En sí, mire, antes de continuar con eso de la carta, eh, cuando vemos la entidad pública, notamos que la entidad pública emite documentos oficiales. Estos documentos oficiales pueden ser externos e internos. Por ejemplo, la administración pública emite resoluciones, cartas, oficios, que son documentos externos. Ahora es posible que la carta y el oficio tengan también la denominación de carta circular, oficio circular o carta múltiple y oficio múltiple, que son documentos administrativos externos que emite una entidad pública. Al lado de los documentos administrativos externos, la administración pública también emite documentos administrativos internos. Entonces, cuando emite estos documentos administrativos internos, se refiere a los siguientes supuestos. También puede emitir memorandos. Sí, memorando, perfecto, memorando. También emite memorando múltiple. También emite comunicados. También realiza proveídos. También realiza informes, dictámenes, instructivos, directivas. Entonces, una serie de documentos administrativos, pero esta vez internos. Eso es lo que emite la autoridad administrativa. Entonces, en este caso, estamos viendo el supuesto en el cual la entidad pública, porque ese es parte del temario, sino, bueno, quienes habla ha dictado todo un curso de redacción administrativa y allí hemos visto hasta la redacción de la ordenanza, decreto de alcaldía, directivas, eh, cartas circulares, oficios circulares, todo. En este caso estamos viendo la estructura de, en este caso solamente a veces tocas el tema de, el administrado hace uso de el oficio, el memorial y la carta y la solicitud, ya con eso se acabó. Pero un poco nos olvidamos que la entidad pública también hace uso, aparte de la resolución, de documentos, como es la carta que estamos viendo en el presente caso. Entonces, continuando con la escritura de la carta, vieron que hablábamos del encabezado, año oficial, lugar y fecha, codificación destinatario, y tenemos que también debe indicarse el asunto. Esto es indicar expresamente el contenido del documento, o sea, esencialmente a qué se refiere este documento.
Y también se debe indicar la referencia, o sea, el motivo que generó la emisión de esta carta. Pues referencia menciona en orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más reciente. Los documentos se originan o sustentan la formulación de la carta. Y con eso nos vamos a la parte del cuerpo de la carta, que inicia con la parte expositiva y esencial del documento en el que se desarrolla el tema. Entonces dice, se inicia con un saludo que constituye la antesala al cuerpo del documento. Es grato dirigirme a usted, me dirijo a usted. Luego de iniciado el saludo, se desarrolla uno o más párrafos explicando diversos aspectos de un determinado tema, así como comunicando aspectos administrativos con la finalidad de dar respuesta, formalizar e impulsar acciones específicas tales como realizar pedidos, solicitar y o remitir información. Y por último, terminamos con un atentamente y colocamos la firma y posfirma al final de la carta de la autoridad administrativa. Esto es sus nombres y apellidos, su firma, nombres y apellidos, cargo ostentado, unidad donde labora y entidad pública donde labora. Generalmente esto se sustituye con el sello. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una carta administrativa, el formato es el siguiente, lugar y fecha, ¿ya? Carta, en este caso, a diferencia de una carta que dirige la administración pública, en este tipo de carta se debe identificar la misma. Entonces, carta número 0011-2023- Después de esto colocamos señor e indicamos los nombres y apellidos del destinatario. Nombres y apellidos del destinatario. Su dirección. Por ejemplo, ¿a quién dirigimos la carta? Puede ser a una persona natural. Entonces indicamos los nombres y apellidos y la dirección para que el órgano que notificará la carta fácilmente pueda ubicar el domicilio del administrado al que se dirige la carta. Presente, asunto, referencia. Después de esto colocamos en ese formato de carta es grato dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia mediante el cual al respecto hago de su conocimiento que es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, la firma y posfirma de la autoridad administrativa que emite la carta. Veamos en nuestro formato, en Word. En este caso ya dejamos de lado la carta que envía el administrado de la entidad pública y nos vamos a el modelo de carta administrativa. Esta es la carta que emite la entidad pública y la dirige a una persona natural o una persona jurídica. En este caso nos vamos a referir a un caso particular. O sea, es algo que sí ha sucedido. Por ejemplo, yo hice una carta de consulta. Entonces, acá de consulta coloqué, por ejemplo, Lima, 13 de mayo del 2023, eh, señores, eh, Mindis, por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitar y hacer la siguiente consulta. Días después se me notifica con una respuesta a la consulta realizada. Y esta respuesta se hace a través de una carta administrativa. En este caso encontramos que dice Lima, la fecha de realización, 3 de mayo del 2023, y eso es lo que nos referíamos con identificar la carta. En este caso, carta número D00064-2023-MINF-DSB. Y colocamos señor José María Pacori Cari,
dirección, en el caso Arequipa, colocaron el correo electrónico, no hay ninguna mm, prohibición a esto. Asunto, se da respuesta a la consulta, referencia carta de 12 de abril del 2023, expediente. Son datos que se pueden colocar en la carta administrativa para garantizar el derecho de defensa del administrado. Empezamos con de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y asimismo dar atención al documento de la referencia por el cual formula consulta a la Dirección de Sociedades de Beneficencia respecto de la aplicación de la Ley 27444 en relación con las sociedades de beneficencia, así como sobre la naturaleza jurídica de las resoluciones de presidencia. Entonces tenemos, y esta es la respuesta que nos da. Al respecto, el decreto legislativo 1411 establece a través de sus artículos 4 y 3 que las sociedades de beneficencia cuentan con autonomía y no se constituyen en entidades públicas, así que se rigen por lo establecido en el citado decreto y para su adecuado control por las normas de los sistemas administrativos de defensa judicial del Estado y control, así como por las normas que regulan los bienes estatales en lo que respecta a su disposición. Y aquí nos dice la respuesta después de la fundamentación, nos indica lo que su resolución, su parte resolutiva, su decisión. De otro lado, el texto único de procedimientos administrativos prevé a través de su artículo 1 el ámbito de aplicación de dicho marco, considerando que la ley es de aplicación para las entidades de la administración, por lo que no es de aplicación a las sociedades de beneficencia. En tal sentido, las resoluciones de presidencia y o gerencia que se emiten en las sociedades de beneficencia se dan en el marco del Código Civil peruano y de la Ley General de Sociedades. E indica algo propicia, dice así, la oportunidad para expresarle mi consideración y estima personal. Atentamente, en este caso el documento fue firmado digitalmente y se indica la autoridad que emite esta, en este caso, esta carta administrativa que resuelve una consulta del administrado. Entonces, en este caso pueden tener ahí una certeza de cómo y cuándo se utiliza una carta eh, administrativa. Ahora, no crean que la carta solamente, en el caso de que es usada por el administrado, si revisamos la ley 27444, verificamos que la carta, eh, bueno, que la ley 27444 hace referencia, una sola referencia a la carta como el poder para tramitar un procedimiento administrativo. Entonces, veamos un poco esto y de paso ya pueden contener lo que es esto de la carta. Entonces, veamos aquí. Por ejemplo, aquí colocamos carta, poder, sí, Lima, 13 de mayo 2023. ¿Quién es el que tiene que leer la carta y saber que hay un poder simple? Esa persona lo dirigimos, por ejemplo, para señor gobernador regional de, ok, bueno, en este caso vamos a poner de Lima, porque hay un gobierno regional aparte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, en este caso bajamos esto, está listo, es presente,
Vamos a presentar directamente por mesa de partes, por eso no hay dirección. Asunto. Otorgo carta de poder simple. Referencia, expediente de registro número 3-2023. De mi mayor consideración. Caso, mire usted, siempre tiene que ser un poco flexible a la hora de redactar un documento administrativo. Los formatos son formatos y le ayudan y orientan en la realización de un escrito, pero no implica que un formato no pueda ser modificado ingeniosamente por la autoridad administrativa o el administrado, como en este caso. Entonces, de mi mayor consideración, ¿no? Estamos en yo, voy a colocarme yo, José María Pastorical, con DNI 4066-1255, con domicilio real en otorgo poder simple al señor José Linares Rada para que tramite mi expediente de registro. Otorgó poder simple al señor José Linares Rada para que tramite mi expediente administrativo de registro. Este poder es amplio para los fines indicados. Así mismo, implica la facultad de entrevistarse con cualquier tipo de procedimiento, con cualquier tipo de entrevistarse, implica la facultad de entrevistarse con cualquier tipo de actuación administrativa, sin otro particular, damos de usted atentamente. Aquí colocamos la firma, nombres y apellidos del poder darte, DNI. Bueno, ya lo colocamos en el encabezado. Entonces es una forma de otorgar una carta poder simple para que alguien tramite un procedimiento administrativo que usted tal vez por la cantidad de trabajo no puede atender directamente. Ahora vayamos a nuestro último oficio, en este caso vamos a ver nuestra diapositiva. El oficio como un documento de la entidad pública es el documento emitido por los órganos o unidades orgánicas para comunicarse con una entidad de la administración pública.
Entonces, en este caso, el oficio se usa para comunicarse con otra entidad pública. Digamos, la municipalidad se va a comunicar con un ministerio. Para eso hace uso de el oficio. ¿Cuál es el formato de introducción del oficio? Entonces colocamos denominación del año, año de la unidad, la paz y el desarrollo, el lugar y fecha, la identificación del oficio, colocamos señor, indicamos los nombres y apellidos del destinatario, el cargo del destinatario, la institución del destinatario, la dirección, presente asunto y referencia. Y el formato ya después de esta introducción es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual, al respecto hago de su conocimiento que es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, firma y posfirma. Y se dan cuenta, abajo puse unos adicionales que también pueden ir en la carta. CC, C mayúscula, punto, C minúscula, punto, dos puntos. Entonces allí con copia a, digamos, en una municipalidad, a gerente municipal y administración municipal. Y más abajito puedes colocar la identificación de la persona o personas que han elaborado este documento. En este caso, por ejemplo, podríamos colocar que es el jefe de administración tributaria. Entonces, colocamos las siglas del nombre del jefe. Pero yo como jefe no me alcanza mucho tiempo para revisar este tipo de documentos. Así es que lo que hago es derivarlo a otra persona para que lo haga. Pero ella también tiene responsabilidad y por eso indica sus iniciales en el oficio, en la parte final, en la parte inferior izquierda del documento. Esa es la forma correcta de hacer este tipo de formatos. Entonces, veamos una última cuestión respecto del oficio. Como hemos indicado, el oficio no solamente sirve para la utilidad del administrado, sino también para la administración pública. En este caso vamos a ver un oficio administrativo. Entonces, colocamos la denominación del año de la unidad, la paz y el desarrollo. Vamos a colocar Cajamarca, 13 de mayo de 2023. Aquí colocamos oficio número 123-2023, guión, gerencia red asistencial y salud, ¿ya? La nomenclatura para identificar el oficio. Inclusive para evitar errores, esto lo subrayo. Aquí, señor, señor Henry Lavado Person, dirección, donde vive para hacerle llegar. No, disculpe, en este caso vamos a dirigirlo. Señor Ministro de Cultura. Entonces, es grato
dirigirme a usted para poner en su conocimiento la imposición de sanción de destitución 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 al servidor, a nuestro ex servidor, señor, quien actualmente viene prestando servicios en su entidad. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Y firma y posfirma. Listo, ¿no? Esto lo ponemos, lo centramos y ya está. Una curiosidad de la ley 27.444 es que esta misma norma nos indica la posibilidad de hacer uso de el oficio para notificar actos administrativos a los administrados. Entonces, esto es una función que puede realizar un oficio. Entonces, conforme a esto, nosotros culminamos nuestra exposición sobre esta redacción de documentos administrativos, en esencia, la carta, la solicitud, el oficio, tanto desde el punto de vista de los administrados como desde el punto de vista de la administración pública, viendo que la carta y el oficio pueden ser utilizados tanto por la autoridad administrativa como por el administrado, y documentos típicos del administrado, la solicitud y el memorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A usted, estimados participantes, si tendrían alguna pregunta que realizar al docente, pueden levantar su manito, en un ejemplo, en reacciones. En estos momentos yo levanto mi manito y puedo hacer alguna pregunta pertinente referentes a los temas que se han ido tocando. Si no fuese así, entonces damos por culminado la sesión, ¿sí? Muy bien, pero eso sí, tienen que tener activo su cámara, ¿correcto? Estimado Richard Mamani, buenas noches, bienvenido, adelante. Una pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Solo una pregunta nada más. ¿Se le puede decir al administrado mediante carta que alguna solicitud que él haya presentado es improcedente o simplemente, obligatoriamente tenemos que hacer una resolución en caso administrativo, obviamente? Esa es mi pregunta. Es interesante la pregunta, porque si usted revisa la Constitución Política del Perú, indica que todo administrado, bueno, toda persona tiene derecho a que se le notifique una respuesta a su pedido. En ningún momento dice una resolución a su pedido. Entonces, esto abre la posibilidad de que la administración pública no solamente a través de resoluciones responda a pedidos del administrado, sino también a través de cartas u oficios. Pero ¿cuándo saber cuándo utilizo un oficio, una carta o una resolución? Es dependiendo del pedido del administrado. Por ejemplo, si el pedido del administrado está en el TUPA de la entidad, necesariamente se debe resolver mediante resolución. Ahora, hay supuestos en los cuales el administrado ya pidió lo que solicita ya fue solicitado anteriormente. Entonces, la administración pública le remite una carta indicándole que su pedido ya fue resuelto a través de tal resolución, por lo tanto es improcedente. Entonces, a veces el administrado inicia otra vía administrativa, algo ha pasado, tal vez se le ha olvidado
y ha dejado consentida. Entonces, él inicia una vía administrativa, la cual puede ser respondida por la administración pública a través de cartas, haciendo presente que ya se resolvió a través de otra determinada resolución. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimado Bartolito, buenas noches. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches, doctor Pacori. Una consultita. Veo que en algunas municipalidades utilizan mucho la hoja de coordinación, por ejemplo, para comunicarse el área de fiscalización con el área de repente de recursos humanos, así. ¿Es útil esta hoja de coordinación o se puede usar otro documento? A veces se hace uso de el memorando o a veces se hace uso también del proveído, que son también documentos que se pueden utilizar sustituyendo la hoja de coordinación. Pero eso siempre debe tenerse en cuenta que la administración pública dispone de la realización de documentos con la finalidad de mejorar la comunicación interna dentro de la administración pública. Por ejemplo, antes el proveído no es considerado mucho como un acto administrativo, un acto de administración, pero ya actualmente varios se ha visto proveído, y ya ha tomado una realidad, y eso obliga a que se busque una justificación jurídica, la naturaleza. Pues en ese caso, el proveído es un acto de administración, lo mismo que la hoja de coordinación, también es un acto de administración. ¿Y qué son los actos de administración? Son actuaciones de la administración pública, tienen por objeto ordenar internamente a la administración pública.